Buen y bendecido día a todos. Vamos en esta mañana a nuestro nuevo devocional y te pido que vengas conmigo, me acompañes al Salmo 20. Vamos al Salmo 20 y dice así la palabra de Dios. Yahvé te oiga en el día de conflicto, en nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, Selah. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Yahvé todas tus peticiones. Ahora conozco que Yahvé salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Yahvé nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Yahvé, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Este salmo es una oración pidiendo la victoria y también es una oración a favor del rey David. También es un salmo dirigido al director de música del santuario y también titulado Salmo de David. Claro, aquí tenemos la coincidencia que se pide que se ore por el rey, que es David, pero el salmo es de David. Aquí se exhorta a orar por el rey, es decir, el propio David. Ahora bien, el apóstol Pablo también rogaba a sus amigos que orasen por él. Siempre es muy apropiado y sabio pedir a nuestros amigos que oren al Señor por nosotros, ¿no te parece? Y al preparar el compartir de este salmo, me acordé que un hermano, amigo mío, el otro día, me mandó una porción de este Salmo 20. Y al preparar este salmo, me acordé que él me envió esa porción y me dijo que Dios le habló personalmente, pero que también lo deseaba y se acordó de mí. Entonces, él sabe quién es. Y yo quiero decirle a él que también deseo lo mismo para él, pero también para toda la iglesia, para toda la congregación, la bendición de este salmo, porque este salmo lo que pide es la victoria que solo el Señor da. Y dice la palabra de Dios que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Su nombre es Jesucristo. Aleluya. Bien, ¿qué es lo que este salmo exhorta a pedir a Dios por el rey? Vamos a verlo y vamos a ir desglosando versículo por versículo. Primero, dice: Yahvé te oiga en el día de conflicto, en nombre del Dios de Jacob te defienda. Qué hermosa oración, qué buenísima petición, pedir a Dios que nos oiga en el día de conflicto. Te voy a leer un par de traducciones más y verás lo que dice. Que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. También dice que Dios te responda cuando te encuentres en aprietos. Te encuentras en aprietos, que el Dios de Israel te brinde su protección. Y no eran pocos los días de angustia por los que pasaba David. Días de aflicción, días de desilusión, días de depresión, de perplejidad. Ni la corona que llevaba en su cabeza, ni la gracia que tenía en el corazón le eximían de apuros y de aflicciones. En el Salmo 34, versículo 19, dice la palabra de Dios: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Yahvé. Vamos al segundo punto. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Esta es otra petición dentro de este salmo. Los mejores favores son los que proceden del santuario de Dios. ¿Necesitas que te hagan un favor? ¿Necesitamos en nuestra vida en algún momento que alguien nos haga un favor? Pues el mejor favor proviene del santuario de Dios. Número 3. Dice también: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Esto pedían el pueblo de Dios, Israel pedía por su rey, por el rey David. En otra traducción dice también que se acuerde de todas tus ofrendas y halle aceptable tu holocausto. Y dice también que Dios se acuerde, en otra traducción, que Dios se acuerde siempre
de todas tus ofrendas y reciba con gusto los animales que presentas en su honor. Vamos a mirar la oración que hizo Nehemías, este gran reformador de Israel que restauró, reconstruyó con la ayuda del pueblo los muros de Jerusalén. Y él hizo una oración también en la línea de este salmo. Y lo vamos a ver en Nehemías 13, versículo 14. Nehemías oró así. Él era muy dado a hacer oraciones así muy puntuales, muy certeras. Él era un hombre de oración. Y cuando un hombre o una mujer son de oración, también en momentos determinados pueden hacer oraciones puntuales que parecen cortas, pero muy certeras. Y él oró así. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En otras traducciones dice, y en el culto, como nosotros tenemos el culto, ¿verdad? La iglesia evangélica cada semana. Nehemías había hecho muchas cosas por el pueblo y por los levitas, pero no tuvo recompensa de parte de quienes se habían beneficiado de todos sus buenos servicios. Entonces Nehemías se dirige a Dios, que es muy buen pagador. Dios es muy buen pagador. Y Nehemías no dice en su oración, premiame, sino que dice, acuérdate de mí. Y tú y yo podemos venir y decir, Señor, acuérdate de mí. Vamos a la parte número 4, el punto número 4 en este salmo. También oran por el rey David diciendo al Señor, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Otras traducciones dicen, que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Que Dios te conceda lo que pidas de todo corazón y que haga realidad lo que piensas hacer. El pueblo sabía que David deseaba lo que era santo, lo que era bueno y lo que era agradable a los ojos de Dios. Por eso se atreven a pedir así en favor del rey. ¿Para qué? Para que Dios cumpla los deseos y los planes que tenía el rey David. Vamos al número 5. Dice así, el pueblo orando en este salmo, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Yahvé, todas tus peticiones. Mira otras traducciones. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Y otra dice, lanzaremos gritos de alegría cuando Dios te conceda la victoria. Y alabando a nuestro Dios, haremos ondear las banderas. Que Dios te conceda todo lo que pidas. Aquí podemos ver en esta exclamación la confianza que tenía el pueblo en que Dios iba a responder favorablemente, porque ya están dando gracias a Dios, dando gratitud a Dios por la victoria de una manera ya anticipada, antes de que ocurriera. Tú y yo podemos hacer igual, podemos pedir a Dios por la victoria y decir, Señor, te damos la gloria por anticipado. Muy bien. Dice ahora en el punto número 6, en este salmo desglosado, ahora conozco, dice el rey, que Yahvé salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Dice otra traducción, ahora estoy bien seguro de que Dios le dará la victoria al rey que él ha elegido. Sé que Dios le responderá desde su santo cielo. Sé que con su poder le dará al rey grandes victorias, la que Dios quiere dar a su pueblo, a su iglesia. Qué bueno y qué tranquilizante es saber que Dios dará la victoria a quien él ha elegido. Y tú y yo somos llamados, aleluya, y escogidos. Y nosotros vamos a serle, por su gracia, fieles. Gloria a Dios. Y para terminar, vamos al punto 7. Todavía queda un poco, creía que quedaba menos. Seguimos con el punto 7. Estos confían, dice el Salmo, en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Yahvé nuestro Dios tendremos memoria. No olvidemos que cuando David y el pueblo de Dios pedían victoria en la batalla, no era solo una victoria espiritual, de una batalla espiritual, o una victoria moral. Es que realmente y literalmente se estaban enfrentando a ejércitos enemigos que querían su destrucción.
Y sabes, estos ejércitos solían tener abundancia de armamento, de carros, de caballos, de soldados, estaban muy bien preparados. El rey David e Israel no tenían todos esos recursos, ni se apoyaban en sus propias fuerzas y capacidades, sino que dice aquí el Salmo que lo hacían en su Dios, en el nombre de su Dios. Y creo que ese joven pastorcillo que con su honda y unas piedras venció al gigante Goliat, sabría transmitirle a su pueblo que podemos entender que el Señor es el que nos hace vencedores. Mira lo que dice en Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Yahvé es el que da la victoria. Tú y yo tenemos que alistarnos, pero no olvidemos nunca que el Señor de los ejércitos, nuestro Dios, es el que nos va a dar la victoria. Y tú dirás, ¿victoria en qué? Yo creo que no estoy en ninguna guerra, ni me estoy peleando con nadie. ¿De qué batallas me estás hablando? Pues puede ser esa batalla contra ese vicio, contra ese hábito, contra ese pecado que te quiere atrapar, contra ese temor, contra esa ansiedad, contra esa cosa que tienes que enfrentar, que ese problema, esa duda, esa incredulidad. Cualquier tipo de adversario es una batalla que tú y yo tenemos que enfrentar. Y dice también aquí en el Salmo, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Aquí podemos comprobar que los que confían en el Señor no solo quedan en pie y no ceden terreno, sino que se lanzan al ataque, ocupan el terreno de los enemigos y triunfan sobre ellos. Jesús dice que Él mismo edifica su iglesia y el mismo Señor dice que las puertas del Hades, de la muerte y del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Es decir, la iglesia es una iglesia que avanza, que conquista, aleluya, porque el mismo Señor Jesucristo edifica su iglesia, pelea por ella y la respalda. Y para terminar, dice al final de este salmo, salva Yahvé, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Este salmo concluye con un Hosanna, Hosanna, reconociendo que la salvación es y viene de Dios y de nadie más. Hosanna, sálvanos Señor, sálvanos ya. Y la salvación es de Yahvé, la salvación es de Dios. Aleluya y gloria a su nombre. Que el Señor te bendiga y tengas un día en victoria de parte del Señor. Un abrazo.